Exhalaciones. No puede ser, gimió Laudía, boquiabierta. ¿Os sorprende verme? Balban. Exclamó Alex indignado y tan sorprendido como la joven. El escritor sacudió la cabeza mientras daba un paso hacia un lado. No me juzgues, Alex. Todavía no entiendes lo que estoy consiguiendo aquí, dijo. La estructura que estaban montando aquellos encapuchados se asemejaba al altar, pero era mucho más tosca y tenía una altura menos. En las tablas que lo componían también habían hecho dibujos con siluetas humanas, pero estas eran desagradables y desfiguradas, representando escenas de pánico, terror y muerte que no auguraban nada bueno para los dos aprendices. El brujo. Era usted. Continuó Alex. Fue usted todo el tiempo. Balban aspiró lentamente antes de responder, como si estuviese explicando algo a un alumno que no fuese capaz de entenderlo. ¿Era necesario? Alex repuso con calma. Déjame que te explique y que me explique el qué. Protestó el joven, cada vez más enfadado. ¿Que nos engañó todo el tiempo? ¿Que es un maldito brujo? Y intentó matar a Canos. Eres demasiado joven, replicó el escritor, poniéndole una mano en el hombro, y no entiendes hasta dónde puede llegar la maldad de este mundo. Lo que hago es necesario. Puede que a ti no te lo parezca ahora, aquí, tan resguardado de los peligros del mundo exterior, pero alguien tenía que tomar la decisión y dar el paso. ¿Cómo ha podido? Y el rostro de Laudía era la viva imagen de la decepción. No dejaba de mirar a Balban con los ojos entrecerrados y humedecidos, como si no lograse reconocer a su admirado profesor. Ha traicionado todo lo que nos enseñó y... exclamó Alex. Muchos de los encapuchados estaban ya ociosos y se congregaban a su alrededor, mientras unos pocos daban los últimos retoques a la estructura de madera. Por fuera de algunas capuchas asomaban largas melenas femeninas. No, no. De eso se trata. Respondió Balban, sin poder esconder su emoción. Mi causa es la misma que la de Serian, András y los demás, solo que ellos no se atrevieron a hacer lo que yo he hecho. ¿Comprendes? Nos enfrentamos a los Karmaks y a los espíritus malignos siempre en inferioridad, y cada vez nos cuesta más derrotarlos. Tú lo sabes, Alex. Solo era cuestión de tiempo que sucediera, en décadas o siglos, no importa, pero iba a suceder. Algún día volverían a atacarnos, nos superarían por completo y el mundo que con tanto esfuerzo protegíamos llegaría a su fin y, llegado a este punto, el escritor bajó la voz, de forma que prácticamente el único que lo escuchase fuese Alex. Por eso tuve que tomar una decisión. Dejar que todo lo bueno pereciese o utilizar sus propias armas contra ellos. Sí, lo sé. Te dije que cualquiera que lo intentase sería esclavo de los espíritus malignos porque eso era lo que decían todos los libros. Pero después de haber profundizado tanto en sus artes y técnicas, Alex creí hallar la manera de no caer en el mismo error, de obligar a los espíritus a hacer mi voluntad sin que pudiesen doblegarla. ¿Y sabes qué? Que la encontré. Al principio no podía estar seguro, por lo que solo hice algunas pruebas y tomé precauciones, pero cuando vi que no me ocurría nada decidí dar el salto. ¿Comprendes lo que significa? Los magos ya no tendrán que limitar su poder al don que han recibido, sino que podrán plantar cara a los brujos con todos los poderes que necesiten. Era evidente que Balban tenía especial interés en convencer a Alex, y ahora aguardaba cualquier reacción del aprendiz, que se tomó su tiempo en responder. ¿Y los pentagramas? Preguntó. ¿Por qué tuvo que hacer y eso? Dijo, señalando con la mirada a los encapuchados. ¿Por qué intentó matar a Canos? Alex no la estaba mirando, pero vio por el rabillo del ojo como Laudía volvía la cabeza hacia él. Balban se levantó y caminó un poco alrededor, de forma que todos pudiesen oírlo. A veces hay que hacer sacrificios por un bien mayor, respondió. No podía permitir que ese muchacho me descubriese. Todo se habría venido abajo y nada de esto justifica matar. Estalló Laudía. Estas personas solo son desgraciados a los que ha embaucado. Balban hizo una pausa antes de responder, extendiendo las manos hacia los encapuchados. No son unos desgraciados, respondió, alzando la voz. Ahora no, gracias a mí. Yo les he proporcionado la capacidad de ser personas importantes, de ser grandes. Ahora no están sujetos a las miserias de este mundo. Son mejores. Más fuertes. A pesar de las capuchas, Alex notó que todos contemplaban a Balban con admiración y profundo agradecimiento, y supo que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por él. Sin embargo, Laudía no se amedrentó. Son brujos, los acusó. Han profanado, maldecido e incluso muerto por usted. No por mí, contestó rápidamente Balban. Y, alzando los brazos, bramó, sino por Catilina.
Aquella palabra fue repetida al unísono por todos los presentes, como el rugido de una inmensa bestia, estremeciendo hasta los tuétanos a los dos aprendices. ¿Qué es lo que pretendéis? Preguntó Alex, cada vez más nervioso al ver que varios encapuchados comenzaban a moverse. Lucio Catilina está muerto. Murió hace un milenio. Balban, acercándose de nuevo a Alex y Laudía, respondió en voz mucho más pausada. Sois muy listos, sin duda la sonrisa del escritor se volvió siniestra bajo la capucha. Sí, lo está. Pero eso pronto cambiará, gracias a nosotros. De repente todas las piezas encajaron en su sitio y Alex pudo ver la escena completa. El gigante pentagrama que habían formado en el valle no tenía más propósito que el de devolver la vida a Catilina, y todo lo demás, el intento de asesinato de Canos y la profanación del altar ocurrieron porque estorbaban o impedían llevar a cabo el plan. Hasta el catilinario ahogado había muerto por esa causa. Y aquel lugar rodeado de niebla y tenía que ser el centro justo del pentagrama gigante. Pero había una dificultad. Nadie había conseguido romper la barrera de la muerte. Nunca. ¿Por qué queréis hacer eso? Inquirió Laudía con la voz rota. ¿De qué le sirve traer de vuelta a un general del viejo imperio? Balban se aproximó todavía más, de manera que únicamente los dos aprendices pudieran oírlo. Nadie puede, querida niña. Pero ellos no lo saben, y yo solo necesito su ayuda, tras lo cual se llevó un dedo a los labios y guiñó ligeramente un ojo. Después, en voz más alta, añadió. ¿Entendéis por qué todo esto era necesario? Solo aquí, y solo con la ayuda de mis hermanos se podía llevar a cabo. Y así tendremos al maestro Catilina de nuevo entre nosotros. Uno de los encapuchados se acercó a Balban por detrás y le susurró algo al oído. El escritor respondió algo inaudible y el catilinario salió con rapidez del círculo de niebla. No eres mejor que cualquier otro brujo, dijo Alex, desafiando a su antiguo profesor. Pero es que no ves que no es así, Alex. Soy el mismo que tú conocías. Los espíritus malignos no me han afectado, los he doblegado. Repuso el escritor con emoción. La misma que ponía durante sus clases. Pero ahora eso no importa, ya tendrás tiempo para entenderlo. El catilinario de antes regresó acompañado de otros 3, arrastraban a una persona hasta Balban. Llevadlo con ellos. Se ve que no fuisteis los únicos que descubristeis al torpe de Moriz, comentó el escritor, al ver de quién se trataba. No importa, después de esta noche no. Alex reconoció la cabellera de Ludor antes incluso de verle la cara. Llevaba la túnica descolocada y manchada con algunas gotas de sangre que le había brotado de una brecha abierta en su frente. Lo situaron al lado de los dos aprendices, también atado y con aspecto de estar desorientado. Al ver a Alex y a Laudía los miró como si encontrarlos allí fuese lo más normal, pero no abrió la boca cuando los dos aprendices le dirigieron miradas cuestionadoras. Uno de los encapuchados se había quedado revisando cada detalle de la estructura de madera, que ahora se parecía a un improvisado altar. Cuando concluyó, se aproximó a Balban. Está todo listo, anunció. Perfecto, comencemos cuanto antes, respondió el escritor, y los catilinarios que estaban congregados alrededor se dispersaron en distintas direcciones. Después, se dirigió a uno que permanecía a su lado. Traédmelo, y llevad a los intrusos allí. Alex, Laudía y Ludor fueron arrastrados sin ningún miramiento hasta el pie de uno de los laterales del altar de madera, cada uno con un catilinario que no dejaba de vigilarlo atentamente. Balban, mientras tanto, se situó en el centro del claro. Un suave mugido los sorprendió, y pronto vieron cómo una vaca totalmente blanca y bien cebada era conducida hasta el altar de madera mientras dos catilinarios más cargaban un cajón alargado y estrecho hasta Balban. Lo depositaron a sus pies con mucha reverencia y dejaron la tapa levantada. Adelante, hermanos, dijo el escritor. Al escuchar eso, los hombres que mantenían amarrada a la vaca la subieron hasta el último escalón del altar y la sujetaron a una mesa de piedra que había en lo alto, atándola con largas sogas sin que el animal se resistiera, como si estuviese atontado. Mientras tanto, el resto de los encapuchados se congregó en torno a Balban, formando un círculo con el altar. Cuando todos estuvieron en su lugar, Balban introdujo la mano en la caja y sacó un brillante y oscuro bastón metálico, liso en su mayor parte, salvo en la cabeza, que adquiría formas que Alex no podía distinguir a causa de la distancia. Ha llegado nuestra hora. Ha llegado la hora de Catilina. Bramó Balban, alzando el bastón en el aire. Sus seguidores comenzaron a gritar eufóricos mientras el escritor trazaba un círculo con el báculo. De inmediato, la bruma que cubría el cielo, justo encima del altar, comenzó a disiparse rápidamente, formando un hueco por el que se pudo ver la oscuridad de una noche sin luna.
Los tres jóvenes lo observaban todo con espanto, y Alex sintió la irrefrenable necesidad de hacer algo para impedirlo, lo que fuese. De repente, todos los catilinarios sacaron máscaras de entre sus ropas y se las pusieron, ocultando sus rostros. La máscara de Balban estaba hecha de madera, con tiras entrelazadas que formaban un rostro infernal. A Alex le recordó demasiado al Vargas de las montañas. El escritor se fue acercando al altar con pasos rítmicos y muy lentos. En cuanto puso un pie en él, los catilinarios comenzaron a gritar y a gesticular de forma extraña, como si una voluntad ajena hubiese tomado el control de sus cuerpos y cada extremidad se moviera de forma independiente. Balban alzó de nuevo el bastón y lo acercó al hocico de la vaca. Esta vez, Alex sí que pudo reconocer las figuras que tenía esculpidas. Eran varias cabezas de lobo, todas surgiendo del cuerpo central y curvadas hacia uno de los laterales, con las fauces abiertas y miradas asesinas, muy diferentes a los lobos que lo atacaron durante su viaje a Elimbar. De las bocas abiertas de aquellos lobos salió un vapor oscuro que, en lugar de flotar y elevarse, se introdujo directamente por el hocico del animal. La pobre vaca tardó pocos segundos en quedarse absolutamente inerte, como si se hubiera desmayado, pero manteniendo suavemente la respiración. Alrededor de su cuello y de la cornamenta habían colocado guirnaldas de flores. Balban sacó un cuchillo corto y contundente y lo levantó en el aire, como si fuese a desgarrar al animal. Pero, en lugar de eso, pareció pensarse lo mejor y se volvió hacia los tres aprendices, avanzando sin bajar el cuchillo, ante la atenta mirada de todos los catilinarios. En cuanto lo vieron acercarse, Alex, Laudia y, en menor medida, Ludor, se revolvieron intentando alejarse o escapar, pero sus captores no tuvieron muchos problemas para reducirlos. Solo cuando el escritor llegó frente a Alex y bajó el cuchillo hasta su cintura se detuvieron. No tendrás una oportunidad como esta jamás, dijo, con la voz amortiguada por la máscara. Alex escudriñó a través de los huecos de los ojos, sin comprender, hasta que vio que el puñal estaba apoyado en la palma abierta del escritor, y entendió lo que le estaba ofreciendo. Súbitamente, le vino a la cabeza la imagen de sí mismo dotado de un gran poder, el mismo que había convertido a unos pobres granjeros en adversarios temibles, y pudo verse como un mago tan poderoso como serían, pero sin la obligación de arrogarse ante Rogen, como tenía el guardián. Ajustaría a todos las cuentas por el entredicho y lideraría a los magos hasta las mismísimas montañas y Alex. Lo llamó Laudia, preocupada. El joven reaccionó al instante. Había estado concentrado en el cuchillo sin darse cuenta, pero todas esas ideas no eran más que absurdas fantasías, y Alex tenía clara su decisión. Apartó la cara con el semblante serio y la mandíbula en tensión. Balban no se desanimó. Con el puñal aún en la mano se volvió hacia los otros dos. Por favor, todavía puede detener esto, le rogó Laudia, compungida. No es demasiado tarde. Pero el escritor ni siquiera se molestó en responder. Pasó frente a ella y se detuvo delante de Ludor, que permanecía de rodillas, aún mareado a causa de la conmoción. ¿Eres capaz de triunfar donde otros no han tenido valor?, le dijo, mostrándole el arma. Ludor levantó la cabeza y se quedó mirando el cuchillo, con el brillo del filo reflejado en los ojos y una expresión confusa, totalmente absorbido por el arma. Al final, alzó la vista y respondió. De acuerdo. Lo haré. No. Exclamó Laudia. No lo hagas, Ludor. Le pidió Alex. Pero el catilinario que sujetaba a Ludor ya lo había puesto en pie sin esfuerzo y le estaba desatando las manos. No te arrepentirás, aseguró Balban. Le pasó el brazo por encima del hombro y lo llevó hasta el último escalón del altar sin que el joven pareciese escuchar los ruegos de sus dos compañeros. De nuevo en la cima, Balban alzó los brazos y el círculo de encapuchados hizo un repentino silencio. Tendió el cuchillo a Ludor y se hizo a un lado. «Sabes lo que tienes que hacer», susurró. «Ludor, escúchame», exclamó Alex. «Suelta el cuchillo. Suéltalo. Ludor, por favor, vuelve», le pidió Laudia, pero el joven aprendiz de Kumacta ni siquiera los miraba. Sujetaba el puñal sin ganas, mirando el cuello del animal como distraído. Poco a poco, las advertencias de sus dos compañeros se fueron desvaneciendo, hasta que a sus oídos solo llegaba la pesada respiración de la res. Todavía sangrando por el golpe, rugió con rabia, alzó el puñal y un atronador rayo de luz azul cruzó todo el claro e impactó en la estructura de madera, haciendo saltar chispas y llamas por igual. Ludor cayó derribado al suelo y de inmediato todo el lugar se llenó de confusión, gritos de pánico, ira y fuertes golpes. Sin molestarse siquiera en averiguar lo que estaba pasando, Alex aprovechó los primeros momentos de confusión para liberarse.
Estiró las cuerdas con sus poderes y se deshizo de ellas justo a tiempo para encararse con el catilinario que lo sujetaba, que no había reaccionado aún, y soltarle a quemarropa una llamarada tan intensa que lo empujó hasta el lago, donde se hundió pataleando entre vapores y llamas. Vuelto hacia la Laudía, descubrió a los dos carceleros restantes rodeándola, uno de ellos tendido en el suelo y otro tratando de evitar que la joven se liberase por completo de la soga. Con cierto cuidado, arrojó una fuerte ráfaga de viento al catilinario, que ni siquiera se había percatado de la amenaza hasta que fue demasiado tarde, y se golpeó contra uno de los laterales del altar con un ruido sordo. Una gigantesca lengua de fuego iluminó todo el claro, mientras los gritos, los ruidos de las armas y de los fogonazos, destellos y maldiciones se mezclaban de forma caótica. Cuando Laudía se libró por fin de las ataduras y Alex buscaba una dirección segura para huir de allí, un hombre enmascarado se abalanzó sobre ellos desde la cima del altar, saltando a través de las llamas que comenzaban a devorar la estructura. Después de derribarlos, Balban arrojó la máscara y agarró a Laudía por las muñecas, tirando con fuerza de ella mientras levantaba amenazadoramente el bastón. Alex se levantó y se aferró a la mano de Balban, tratando de interponerse entre la joven y él. Pero, cuando alzó la vista hacia el bastón, tuvo la impresión de que las cabezas de lobo habían cobrado vida. Una sacudida de pánico se adueñó de él y se sintió mareado, viendo cómo las luces y los ruidos de alrededor se mezclaban vertiginosamente entre sí antes de desvanecerse por completo. No duró más que una fracción de segundo, pues al momento aparecieron en otro lugar, pero con la sensación de haber sido arrastrado por un montón de ascuas al rojo vivo hincada en el estómago. A su alrededor ya no había rastro alguno de la lucha, únicamente árboles y una oscuridad mucho más profunda. ¡Aparta!, exclamó Balban, propinando un fuerte empujón a Alex. El escritor seguía sujetando a Laudía sin que la chica pudiera zafarse. «Estate quieta», le dijo mientras ésta se debatía. Al ver que no podía retenerla, quiso acercar la cabeza del bastón a la cara de Laudía, pero Alex saltó sobre el escritor y lo derribó. «¡Corre!», aulló el joven mientras forcejeaba con Balban, intentando quitarle el báculo. «¡Corre!». Laudía, ya libre, titubeó, mirando asombrada cómo las cabezas de lobo ladraban a Alex y parecían querer morderlo. «Laudía, corre. Busca ayuda», insistió Alex, que veía como el mayor peso y fuerza de Balban comenzaban a imponerse. La joven no dudó más y se lanzó a la carrera, esquivando raíces y piedras e internándose en la oscuridad. Sabiendo que era cuestión de segundos, Alex se separó con rapidez del escritor y se dispuso a lanzarle una bola de fuego, pero Balban no perdió el tiempo y, desde el suelo, le apuntó con el bastón. Alex se encontró repentinamente paralizado. «¿Creías que sería tan sencillo detenerme?», dijo Balban, incorporándose con dificultad. Alex no podía mover ni un músculo, y solo respirar le costaba un gran esfuerzo. Lo había detenido justo antes de lanzar el ataque, y ahora ni siquiera podía girar los ojos. Únicamente podía ver lo que tenía justo delante. Balban y su propia mano extendida. El escritor escudriñó el bosque en la dirección en la que había escapado Laudía y se internó sin vacilar en su búsqueda, dejando al joven aprendiz atrás, solo y totalmente indefenso. Cuando Alex dejó de escuchar el crujido de los últimos pasos de Balban, una angustia terrible se apoderó de él y deseó por todos los medios poder perseguirlo. Intentó forzar algún movimiento, pero ninguno de sus músculos se tensaba. El tiempo pasaba y parecía que los minutos se convertían en horas, hasta que el inequívoco sonido de unos pasos acercándose lo pusieron de nuevo en alerta. Se esforzó por ver de quién se trataba, pero no tuvo que esperar mucho. Laudía apareció enseguida en su campo de visión, magullada, con la falda y las mangas llenas de pequeños rasgones y cojeando ligeramente. «¿Pero qué es lo que te ha hecho?», dijo al verlo. Echaba continuos vistazos nerviosos a su alrededor. «Espera. Creo que puedo intentar algo». Se acercó a Alex y lo examinó más de cerca. Después le apoyó la mano en el pecho y cerró los ojos. El joven veía perfectamente cómo las pupilas de la chica se movían frenéticamente debajo de los párpados, mientras su respiración se resistía a tranquilizarse. No entendía lo que estaba haciendo, pero ardía en deseos de urgirle para que se marchase cuanto antes. Balban no tardaría en volver, y si la encontraba correría su misma suerte. «Creo que funciona y», murmuró la chica sin abrir los ojos. Alex sintió un ligero escozor en la lengua y descubrió que la podía mover. Primero un poco tan solo, pero enseguida fue capaz de vocalizar con cierta dificultad. Laudía y la llamó. «Funciona», soltó la joven, volviendo a mirar brevemente a su espalda. «Márchate», le advirtió Alex.
Cada vez podía pronunciar más claramente. Vendrá y ahora y todavía hay tiempo, repuso ella. En lugar de continuar con la mano apoyada en su pecho, esta vez la colocó contra la palma de la mano que el joven tenía levantada. La necesitarás antes que la lengua. Enseguida, Alex pareció escuchar movimiento detrás de Laudía, que seguía afanada en liberarle el brazo, y comenzaba a dar sus frutos, pues el mismo escozor de antes se extendía ahora desde sus dedos. Vete ya. Le apremió, escudriñando nerviosamente a través de la oscuridad de entre los árboles. Solo un poco más y sonó el chasquido de una rama y Alex descubrió a Balban acercándose a ellos. Está aquí. Exclamó con urgencia. Laudía giró la cabeza y lo vio acercarse veloz hacia ellos. A pesar de eso, permaneció unos segundos más tratando de liberar a Alex antes de escapar en la dirección opuesta a la de Balban. El escritor pasó frente a él sin prestarle atención, a trote ligero y respirando pesadamente. Aunque ahora podía hablar, Alex todavía era incapaz de mover la cabeza, por lo que debía conformarse con escuchar atentamente con el corazón en un puño. Los pasos de Balban continuaron alejándose hasta que se detuvieron por completo. Hubo un instante de silencio y, de pronto, un ruido extraño, como un retumbar vibrante. Después, el crujido de la hierba al derrumbarse algo pesado. Durante unos angustiosos segundos, Alex no escuchó nada más, hasta que el sonido de un cuerpo siendo arrastrado se fue acercando poco a poco. Cuando por fin entraron en su campo de visión, vio a Balban tirando con dificultad de Laudía. Por un momento temió que la joven estuviese muerta. Sin embargo, pudo ver con alivio que aún se movía. Estaba atada de pies y manos, pero no con cuerdas normales, sino con unas que parecían trenzadas con el mismo material que los extraños haces oscuros que habían usado los catilinarios contra ellos. Otra soga se enredaba en su boca, impidiéndole hablar. Dais mucha guerra, comentó Balban agotado, aunque visiblemente satisfecho. Pero, como veis, es inútil enfrentarse a estos poderes y tratar de escapar. Laudía no dejaba de retorcerse, como si varios hombres tirasen de sus ataduras a la vez en distintas direcciones, y sus ojos, llenos de pánico, suplicaban clemencia. Como habrás notado, no son cuerdas normales, explicó Balban, mirando a la chica. No podrás librarte de ellas sola. Tiró de la joven hasta colocarla justo a los pies de Alex, perpendicularmente. Después, se acercó a él con parsimonia. ¿Sabes? En realidad toda aquella parafernalia no era estrictamente necesaria, dijo, echándose hacia atrás la capucha. Basta con una ofrenda y alguien que haga de receptáculo. Volvió a sacar el cuchillo de su cinturón y repasó la hoja con cuidado. A los pies de ambos, Laudía seguía luchando con sus ataduras. No os ofendáis, pero vosotros dos tenéis gran parte de culpa de que no haya podido culminar mi obra, y en cierta manera es justo que me permitáis resarcirme. Deslizó el filo por la palma abierta de Alex, haciéndole un profundo corte que empezó a sangrar de inmediato. Tú serás el receptáculo y ella será el sacrificio, uno mucho mejor que el anterior, desde luego. Así compensará con creces la pérdida de los pentagramas. Y guardó silencio brevemente, como ponderando a los dos aprendices. Es una lástima que no hayas querido entender la importancia de lo que trato de hacer, Alex, pero al final podrás formar parte de ello y, aunque muy brevemente, me temo. Se agachó y sujetó a Laudía con fuerza contra el suelo, apoyando una rodilla contra su pecho y descargando gran parte de su peso sobre ella. A lo lejos, los tenues ecos de la batalla habían cesado. Tardarán mucho en darse cuenta de que no estamos, añadió el escritor, mirando a Alex. Y ya no podéis resistiros y lo mejor es que lo aceptéis. No se puede luchar contra el destino. Pero aquello no era del todo cierto. Balban no lo sabía, pero Laudía había conseguido liberar el brazo derecho de Alex, el mismo que todavía mantenía alzado. Al principio no había sido del todo consciente, pero cuando el escritor le hizo el corte en la mano, todos sus músculos se tensaron y a punto estuvo de cerrarla. Ahora podía mover casi todo el brazo, aunque solo tendría una oportunidad para sorprenderlo. Balban alzó entonces el bastón de cabezas de lobo con la mano izquierda y afianzó el cuchillo en la derecha, dispuesto a perforarle el vientre a Laudía. «Gaton Catilina Egmont», clamó, con el rostro desencajado. En tan solo un instante Alex vio la única opción que le quedaba y la aprovechó. Con un repentino movimiento, aferró el báculo y tiró de él, pillando desprevenido a un Balban que no logró sujetarlo. Cuando el bastón fue por completo suyo, el joven aprendiz fue consciente de las presencias invisibles que lo habitaban, llenas de maldad y ávidas de muerte. Sin entender cómo, supo que las controlaba y no dudó en mover las cabezas de lobo contra el escritor, que aún mantenía en alto el cuchillo.
Tan pronto como las cabezas de lobo se volvieron hacia Balban, se produjo un estallido que erizó las copas de todos los árboles de alrededor. El escritor salió despedido con ímpetu sobrenatural, atravesando cientos de varas y quebrando ramas y troncos en su camino, hasta caer finalmente, inerte y deshecho, al suelo. Sin embargo, Alex apenas tuvo tiempo de respirar aliviado, pues le invadió una extraña sensación, como si alguien estuviese tirando de él para sacarlo de su propio cuerpo de forma desgarradora. Aunque no podía verlas, era consciente de que las presencias invisibles del bastón se entrelazaban con él lentamente, como si su brazo se estuviese fundiendo con el frío metal, desdibujando la diferencia entre ellas y él. Dominado por el terrible dolor y el vertiginoso vacío que sentía cada vez que lo arrastraban fuera de sí, comenzó a perder sus sentidos. Ahora veía con claridad las cabezas de lobo, semejantes a grandes animales con pelo y colmillos reales que surgían de su propio brazo como una extremidad más, que le obedecían y formaban parte de él, y en un último pensamiento de lucidez, deseó con todas sus fuerzas alejarse de ellos. El báculo cayó al suelo con un golpe seco y el brazo de Alex se derrumbó inerte, con su dueño abandonado a la oscuridad y al silencio.